visitan y esperamos de que sigan viniendo, de que nosotros y así todos nosotros nos gocemos en la presencia del Señor y con los hermanos y animándonos unos a otros a seguir adelante, ¿verdad? Porque si hay un lugar donde lo va a animar a seguir adelante en los caminos del Señor en medio de este mundo, es aquí en la congregación. Entonces le damos la bienvenida a todos los presentes y le damos una especial y cordial bienvenida a todos los que nos visitan, ya sea porque fueron invitados por alguien o simplemente porque vieron el letrero o el internet y se vinieron para acá. Estamos muy contentos con ustedes. Ahora, si alguien necesita de ayuda, como dijo el hermano Roberto, están las hermanas que están ahí atrás del comité de bienvenida. Si necesitan de algo, o tal vez pasar al baño o algo así, ellos les pueden decir dónde están. Ahora, en la predicación, como lo pueden ver ahí en sus boletines, y ahí en sus boletines pueden hacer anotaciones, cualquier cosita que ustedes piensan que puedan anotar, lo que quieran anotar, ahí lo pueden anotar en esas líneas, donde dice el mensaje, y el título es En el principio. Y les voy a pedir que por favor vayan conmigo al Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, que viene siendo el primer libro de la Biblia. Y vamos a ir al primer capítulo. Mientras ustedes lo van leyendo, yo lo voy a ir nada más dando como un repaso de qué es lo que pasó, de cómo Dios creó al hombre, todo lo que hay en el mundo, y así como el universo entero en los primeros 6 días del universo. Ya después yo le voy a estar diciendo a Roberto Carlos cuando vaya pasando las fotografías, pero yo le voy a ir diciendo ahí cuando los pase. Para la palabra universo significa un verso, que prácticamente debe entender que es una palabra. Es decir, que todo el universo se le llama así universo porque fue creado ¿de qué? De la palabra. Y viene siendo de la palabra de Dios, de la palabra que salía de la boca de Dios. Es decir, Él decía, sea la luz, ¿y qué sucedía? Y empezaba la luz. Es interesante, ¿no? Porque le está llamando a las cosas de una manera cuando eso todavía no existe. ¿Sí me explico? O sea, una cosa uno puede decir, dame una leche. Ya saben todo lo que es una leche y todo eso. Pero decir, dame la luz, pero apenas lo voy a inventar, apenas voy a ver eso. Y ya después, si Él llega a crear cosas, y después de que las crea, entonces sí le llega a decir, a esto le voy a llamar esto, y a esto le voy a llamar esto otro. Pero es interesante cómo Él no tuvo que pegar nada, Él no tuvo que martillar nada, Él no tuvo que serruchar nada. ¿Sí me explico? Él no tuvo que hacer una mezcla acá y así con sus manos, sino todo por medio de su palabra, todo por medio de su palabra. Ahora imagínense si ustedes tuvieran ese poder, hermanas de las mujeres aquí, imagínense que ustedes tuvieran ese poder de solo decir, yo quiero un hombre guapo, honesto, gringo, que me quiera, trabajador. Y se le concedió a la hermana Jenny. Y sangrón. Pero imagínense que ustedes tuvieran ese poder de nada más con decirlo, paz, ya lo tienen. Hermano, ¿puede editar eso del del video? Ahora, sí, sí les quiero otra vez decir, si usted durante la predicación, porque no vamos a dar como un repaso de Génesis 1, si hay algo que a usted le intriga, que no vamos a poder decir ahorita porque es corto el tiempo, hoy en la noche a las 6 es cuando vamos a hablar más acerca de Génesis 1, 2, 3 y vamos a hablar más de todas esas cosas intrigosas, esas preguntas que uno se hace al leer lo que dice ahí. Entonces ahorita vamos a hablar de repaso, pero si ustedes tienen algunas intrigas, algunas preguntas, pueden venir hoy a las 6 para hacerlas y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy a las 6. Ahora, en el primer día, todavía no pasa la fotografía hasta que yo le digo, en el primer día, ustedes ahí tienen su Biblia para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo no es mentira. O sea, ustedes lean ahí en la palabra de Dios, Génesis capítulo 1. En el primer día Dios crea los materiales con los que va a trabajar. Es decir, la tierra que se encuentra cubierta de agua y el cielo. Dice, para que empiecen a contar los días, en el primer día
Él hace ¿qué? En el primer día. Él inventa la luz. O sea, él dice, hágase la luz, y se hace la luz. Y entonces, ¿qué hace? Porque antes era puras tinieblas. Acuérdense que lo que es la oscuridad simplemente es ausencia de luz. Entonces, mientras no haya luz, pues hay puras tinieblas. Entonces, él inventa la luz, se hace la luz, y luego él hace una separación de las tinieblas y la luz. Ahora, ¿de dónde está apareciendo la luz? Ya que todavía no hay sol. Y viene siendo del mismo. Y eso después uno lo puede ver ahí en Apocalipsis. Al final de los tiempos, cuando Él restaura todas las cosas, es decir, los nuevos y tierra nueva, Él dice que no hay sol ni hay luna, sino que Él es la luz para ellos. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque así es como comienza. No comienza con el sol. Acuérdense que las tribus paganas y todo eso siempre rinden culto al sol, porque piensan que es lo más poderoso y todo eso. No, porque aquí se ve claramente que ni siquiera fue lo primero construido, fue por Dios. Entonces es un gran contraste entre las ideas paganas y lo que Dios dice en su palabra. No fue como lo que comenzó. Entonces uno puede ver, en el primer día hace, y para poder hacer las tinieblas y la luz lo hace, ¿para qué? Para crear el primer día, por la tarde y la mañana, el día primero. Entonces ahora sí le voy a pedir que ponga la primera foto. Entonces me fijé que esa ilustración alguien la hizo como del espíritu que andaba sobre la faz de las aguas, ¿se acuerdan? Entonces acuérdense, es como que si fuera una masa, ahorita la tierra, una masa se cuenta como una pelota de tierra y arriba está llena de agua. Eso es al principio. Entonces el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y luego ya después vemos que él ya dice sea la luz. Entonces en la siguiente foto, ahí ahí aparece ya una luz. Entonces como si fuera la superficie de la tierra. Y por supuesto en la superficie realmente no debe de haber ahorita continentes ni nada de eso, porque eso va a pasar después. Entonces ahorita nada más es así, la tierra toda la mezcla ahí, y hace la luz, y entonces ya hace la separación de la luz, que se llama ¿cómo? Día, y a las tinieblas le llama noche, ¿verdad? Entonces ahí se ve. Ahora vamos a irnos al segundo día. En el segundo día, Dios crea una expansión. El agua la separa en dos. Ahora no estamos hablando de continentes y eso, la separa en dos, pero la que se va a quedar abajo y la que se va a ir para arriba, y la expansión va a estar en medio. Entonces Él hace eso, ustedes pueden verlo ahí en sus Biblias, que eso es lo que hace en el segundo día. Entonces esa expansión separa aguas de aguas, las que están en la tierra y las que están sobre la expansión, que va a ser una cubierta protectora. Lamentablemente esa cubierta protectora de rayos gamma, rayos X, ultravioleta y todo eso ya no existe el día de hoy. Eso se vino para abajo cuando vino lo del arca de Noé. Entonces, pero antes estaba todo eso, y es por eso que las personas podían llegar a los 900 años y podían todo ser más grande, porque había doble presión atmosférica y doble oxígeno. Y eso se comprueba geológicamente, también se comprueba que antes, ustedes han escuchado eso de los insectos que eran más grandes y que todo eso. El día de hoy sería imposible que eso existiera. ¿Por qué? Porque el clima es totalmente diferente. Que si hubiera doble presión atmosférica, doble oxígeno, esa capa, entonces sí existiría, pero ahorita ya no existe esa capa. Entonces, entonces uno puede ver, ¿verdad?, cómo en el segundo día él separa las aguas de las aguas y pone la expansión. ¿Y cómo le llama la expansión? Le llama cielos. La expansión le llama cielos. Ya después él dice que es donde vuelan las aves, en la expansión, que vienen siendo los cielos. Pero lamentablemente, como les decía, esa capa ya no existe. Pero es por eso que antes ya no nada más podían vivir hasta 900 años, sino que toda la tierra era tropical. Es por eso que tanto en el polo sur, en el polo norte, encuentran ahí palmeras o que camellos y todo eso enterrados debajo de todo ese cielo, de toda esa nieve y hielo, porque antes todo era tropical, todo era así hermoso. Es por eso que el día de hoy tenemos todo ese petróleo, todo ese carbón y todos esos gases enterrados, porque el día de hoy, si todas las plantas y toda la fauna y la flora le hiciéramos petróleo, sería bien poquito. O sea, eso da a entender que antes había, pero así. Y luego ya fue el diluvio, se hizo todo ese petróleo y todo eso. Ahora, este es el segundo día. ¿Qué vemos en el segundo día? Ahí después de esa foto, puse una y simplemente, acuérdense, realmente todavía no había eso de los continentes y eso, pero ahí puse esa foto como si esa fuera la capa protectora alrededor de la Tierra.
Pero vamos a ver en el tercer día. En el tercer día Dios hace una separación de la tierra y las aguas. Ahora sí, en vez de que sea nada más así como una mezcla de lodo y afuera pura agua, ahora va a ser una separación de tierra seca y aguas, inventando así los mares y la tierra, o sea, la tierra en seco. Pero aparte de crear los continentes y los océanos, también en ese día Dios crea las plantas, lo que es la flora, lo que es los vegetales, los árboles, incluyendo los frutales. En ese mismo día Él crea todo eso. Entonces todo lo que va a servir de alimento para los seres vivientes. Entonces en la siguiente foto podemos ver, esos son los cielos, de lo que Él llama ya cielos. Y después de eso, entonces vemos, esa nada más es una ilustración, eso es como es ahorita, ¿no? Pero es para ilustrar cómo Él separa, ya sea el mar, y lo que es tierra, lo que ahorita llamaríamos océanos, y lo que es los continentes. Entonces ya empieza a hacerle forma. Y luego, después de eso, ahí sí podemos ver otra foto. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que creó en ese mismo día, en el tercero? A todas las plantas, a todo lo que produce, toda la hierba verde, todo eso. Incluyendo lo que en la siguiente foto. Ay, mira, todos los árboles frutales, ¿verdad? Si estuviera en tercera dimensión, estaría todo. ¿Se les antoja o no? La naranja, las manzanas, ¿cómo se llaman? Las uvas, las fresas, las ciruelas o cerezas, los plátanos, hay falta una papaya, y entonces, pero todo eso, o sea, ¿cuántos de ustedes les gustan las frutas? ¿Cuántos de ustedes les gustan los vegetales? Miren, también hay quienes les gustan los vegetales, ¿verdad? También están ahí el trigo, ¿verdad? Todo eso de los vegetales y las frutas, pero es así bien rico, todo orgánico. Entonces todo era orgánico, ¿verdad? No como el día de hoy que ya ponen hormonas y todo ese tipo de grillos y todo eso en las manzanas. Pero entonces eso hace, ¿verdad? En el tercer día. Ahora, en el cuarto día, ustedes pueden ver en sus Biblias, Él crea, en pocas palabras, el sol, la luna y las estrellas. Cuando dice estrellas se refiere a todo cuerpo celeste. ¿Sí me explico? Todo cuerpo celeste. O sea, incluyen los planetas, los cometas, todo, ¿verdad? Y tanto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que alumbren sobre la tierra. El sol durante el día, la luna durante la noche y luego todas las estrellas. Es bien curioso porque cuando usted lee ahí en la Biblia, dice cómo le creó las lumbreras, ¿verdad? Y que para qué el Señor hace y todo eso. Y luego ya al final dice, y creó también las estrellas. Siempre como algo, como algo sencillo. Y vaya que cuando uno se sale de la ciudad y va al campo y cuando está todo así oscuro, uno se queda, wow, de la creación de Dios. Ahí como dice, podemos ver la otra foto. Bueno, ahí está la luna, ¿verdad? Es como que si la tierra estuviera ahí más para atrás. Acá está la luna, aquí cerquita. Y después de la luna tenemos el sol. Esa es una fotografía del sol. Hay fotografías que hacen con rayos gamma y todo eso. Y son, pero tremendas. Cuando usted se pone a ver las fotografías del sol, usted nunca vea el sol así directo, ¿ok? No lo haga, pero me refiero cuando usted ve fotografías del sol, es increíble. Simplemente no sé si se pueden ver, pero ahí hay una llama que sale más. Bueno, la tierra cabría dentro de esa llama. ¿Sí me explico? O sea, la tierra cabría dentro. O sea, la llama cabe así por arriba. Imagínense. O sea, es una potencialidad tremenda. Ahí lo que hizo Dios. Y ese nada más es una estrella de tantas. Y esta no es una de las grandes, es una de las chicas. Y después de eso, Él crea las estrellas. Entonces, en la siguiente foto, ahí casi no se ven, pero es para que vean como el día, la noche. Y casi no se ven, pero supone que hay estrellas alrededor. Ahí nada más se ven unas manchitas así. Pero si no las ven las estrellas, vamos a pasar a la otra foto. Como cuando usted va en el campo, ¿verdad? Ahí está en el desierto. Todas las estrellas. ¿Cómo se llama eso? La Vía Láctea. ¿Cuándo ustedes han visto la Vía Láctea? Lo que en inglés tienen el dulce que se llama Milky Way. Se refiere a eso. Entonces, lo que es la Vía Láctea, eso apenas se ve cuando usted está tiro fuera y no hay luna llena, no debe haber luna. Para que entonces usted vea la Vía Láctea es wow.
tantas estrellas. Y es cuando uno se imagina cuando Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Pero lo más sorprendente es como dice, y creyó, y le fue contada por justicia. Abraham. Y luego la otra foto, más estrellas, veis con un filtro rojo, así, más estrellas. Y otra foto, más estrellas, pero estrellas tremendas. Y hay unas formaciones que se hacen, que ya no las tengo aquí, pero de las estrellas, que es bien bonito. En el caso de mi hermano, a él le encanta todo lo de las estrellas. Él tiene un website que se llama Astrónomos, pero él sabe mucho acerca de eso. Hablando de todas las estrellas, yo quiero leer Salmo 19, 1 al 4. Salmo 19, del 1 al 4, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y la primera parte del versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Y qué es lo que dice? Así como los relojes o algo así han hecho en China, ¿verdad? Made in China y Taiwán y todo eso. Todo lo que usted ve del universo, ¿qué está diciendo? Hecho por Dios, vean, hecho por Dios. Made by God, hecho por Dios. Es algo pero precioso, que nadie puede dudar que si existe una creación, tiene que existir un creador. Ahora, en el quinto día, volviendo a Génesis, en el quinto día Dios crea de las aguas los primeros seres vivientes. Crea los animales que viven en el agua y también los animales que vuelan sobre la tierra, o sea, las aves. Y fíjense que les dice a ellos, tanto a todo el animal marítimo y las aves, Él les dice en el versículo 22: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces a ellos también les da lo que es la orden de multiplicarse a los animales. O sea, Él no iba a llenar así, ya está toda llena, no iba a crear las especies. Ahora si ustedes multiplíquense, y de ahí iban a venir todo el tipo de variedades que tenemos el día de hoy. O sea, eso sí, el equino va a seguir siendo equino, el bovino va a seguir siendo bovino, el canino va a seguir siendo canino, el felino va a seguir siendo el felino, pero hay sus variedades ya entre ellos mismos. Así como los seres humanos, que hay variedades, ¿verdad? Pero todos venimos de Adán y Eva, y ya después de la familia de Noé. Es por eso que cuando se sorprenden las personas, cuando yo les digo, yo fíjate que mis ancestros vienen del Medio Oriente, me ven como terrorista, ¿no? Yo sí, Adán y Eva, y Noé, ¿verdad? Y todo, o sea, el huerto donde fue plantado en el Oriente, dice así. Entonces, de todos, de verdad que sí, todos tenemos ancestros del Oriente. Ahora, en el sexto día, Dios crea, en el sexto del quinto día, a ver si ahí, miren, está todos los peces, ahí está Flipper, todo, una armonía preciosa. Y ellos les manda fructificar y multiplicar. También, tanto a las aves como a ellos. Habiendo la lota de aves, pues después de eso también están las aves. Y lógicamente que lo que yo pongo en la foto son poquitas, ¿no? O sea, en comparación al montón que hay, son poquitas, pero hay para que uno se lleve una idea. Y luego ahí en el sexto día, crea Dios de la tierra los animales que viven sobre la tierra. Y al final de la creación, en ese mismo día, ¿a quién crea? Adán y Eva, al hombre, dice, crea al hombre, separó y hembra, los hizo. ¿Y cómo los hizo? A imagen de Dios, a imagen de Dios. Entonces es muy importante, a su imagen y semejanza. Y los pone como responsables de la creación. Ahora van ustedes estar sobre toda la creación, van a ser los administradores de la creación, van a ser los responsables de la creación. Y en el séptimo día descansó Dios, es decir, que ya dejó de seguir más con la creación. ¿Para quién creó los cielos y la tierra y al hombre? Dios.
Pero tal vez alguien quiere ser más específico. Bueno, pero fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Y lo bueno es que no creo que solamente haya sido uno. Pero sí quiero, antes de seguir, mencionar, ver la otra foto de los animales. Entonces, después de las aves, están todos los animales, ¿no? Lógicamente aquí nada más tengo unos. Esto significa que son pues ahí del África, ¿no? Y acá son del bosque. Entonces son los diferentes animales. Como les dijimos, ya después de eso, ¿a quién creó? Al hombre. Ahí está la otra foto. Esa es la última foto que tengo y luego ya el hermano Roberto puede descansar. el día séptimo, ¿no? Entonces ahí está. Ahora aquí hay algo que falta y algo que sobra. ¿Qué es? Falta la mujer. ¿Y qué es lo que sobra? El arcoíris. El arcoíris no va a ser hasta después del arca de Noé. Antes de eso no existía, antes de eso no llovía, sino que era un vapor que subía de la tierra. Y era lo que hacía que entonces todo fuera bien verde, bien tropical, bien bonito. Entonces ya puede el hermano apagar las fotos. Pero sí quiero decirle a eso de Génesis 1.26. En Génesis 1.26, la primera parte, cuando uno quiere ser más específico, bueno, pero ¿quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿quién creó, verdad, todo? Y aquí podemos leer en Génesis 1.26, la primera parte que dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Sí bien cómo dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces ya vemos que está a imagen de ¿quién? De Dios. Sí, quiero que quede bien claro que Él no está hablando con los ángeles, porque hay otras doctrinas de otros allá de que no quieren creer, ¿verdad?, en el Hijo y el Espíritu Santo como parte de la deidad. Y dicen, Él está hablando con los ángeles. No. Los ángeles son criaturas, no son creadores. Y el hombre no fue creado a semejanza de ángel, sino fue de Dios. Entonces es bien claro ahí, ¿verdad? Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y como ya lo dijo, era la semejanza de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, en los primeros 3 versículos de Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3, ahí se encuentra la deidad. Fíjense, en Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso de desordenada y vacía significa que todavía no le ha dado forma. Simplemente están los elementos, están los blocks, está la mezcla, está esto, pero ahora hay que hacerlo una casa. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice ahí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos Dios, tenemos el Espíritu. Y luego el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué hizo Dios? Dijo Dios. La palabra. ¿Me explico? Entonces, ¿y quién es la palabra? Vamos a ver lo que dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice del versículo 1 al 18. Entonces, qué curioso, ¿no? En los primeros 3 versículos, con el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, porque Él es la palabra. O como unos le traducen ahí en sus Biblias, le ponen el verbo. Pero ahí la palabra en el griego es logos, que significa palabra. Pero le ponen verbo a propósito porque no es una palabra que está ahí estática, sino que está en acción. Entonces por eso le tradujeron ahí como verbo. Entonces ahí, si nos vamos a Juan 1, del 1 al 18, dice: en el principio, qué curioso, ¿no? Como comienza el libro de Génesis, ¿no? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo. Ahí la palabrita en griego es logos, que es la palabra. Al principio era la palabra, y la palabra o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas que dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Por qué? Porque Dios decía, ¿verdad? Dios utilizaba la palabra y se hacían las cosas. Palabra, se hacían las cosas. Palabra, se hacían las cosas. Versículo 4. En Él, en la palabra, en el verbo, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué curioso. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? Pues de los hombres.
¿Qué fue lo primero que dijo la palabra? Y dijo Dios, sea la luz. Y aquí vemos, ¿verdad? Esto también. La palabra, el verbo, ¿verdad? En la vida y la luz. Acuérdense que cuando Pedro predica después de que lo han crucificado y que Jesús ha resucitado, en la primera predicación dice: vosotros crucificasteis ¿a quién? Al autor de la vida. Al autor. Fíjense, al autor de la vida. Y está hablando de Jesús, de la palabra, del verbo. Y dice aquí: de la luz a los hombres, versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, está hablando de Juan el Bautista, que va a predicar de Jesús. Versículo 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Imagínense, o sea, el que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso, iba a venir a este mundo. Qué gran visita, ¿no? Versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo, que dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Él nació como judío, debajo de la ley y todo eso, y no lo reconocieron. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a nadie puede entrar a las aguas del bautismo si en primer lugar no cree. Tiene que creer para poder ser hecho hijo de Dios, tener esa potencialidad. Versículo: es como un niño, ¿verdad? Un niño no puede nacer si en primer lugar no es engendrado. Si en primer lugar no se ha engendrado un niño, ¿cómo puede nacer? Entonces, por eso, pero si ya está un niño, tiene la potencialidad de nacer, pero tiene que nacer. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios sabe quiénes son sus hijos y quiénes no, quiénes realmente son verdaderos. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él ya que existía con el Padre y el Espíritu Santo. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos. Fíjense, todos nosotros, todos tomamos de su plenitud, y gracia sobre gracia. Versículo 17: pues la ley, estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El gran contraste, ¿no? Versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ¿quieres conocer a Dios de veras? Solamente por medio de Jesucristo. Otras personas y otros religiosos pueden decir: yo conozco a Dios, yo esto, yo aquello. No. Porque solamente Jesús es el que ha venido del Padre. Nosotros, quién sabe dónde han venido. Entonces Él es el que puede. Si nadie le ha visto a Dios, pero el unigénito del Padre, Él sí, y Él le ha dado a conocer. Entonces, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para dar a conocer acerca de Dios, para que usted conozca su voluntad y para que usted quiera hacer la voluntad de Dios. Acuérdense, Él, hablando de Jesús, la palabra, la luz, Jesús, el Hijo de Dios, no solamente creó el universo entero, sino que encarnó para morir por nuestros pecados y ser resucitado al tercer día para justificarnos de toda nuestra maldad. Entonces Él lo hizo para pagar nuestra condena. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17, que Dios claramente le dijo a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Acuérdense que claramente la palabra dice que
no existía el pecado y por lo mismo no existía la muerte. Fue hasta que existió el pecado entonces que la muerte vino al mundo. Entonces ellos se tornaron mortales. Igualmente, todos los que nacemos de Adán y Eva, nacemos como mortales. ¿Y qué fue lo que ya hicieron Adán y Eva? Comieron de ahí y la muerte comenzó a existir y todavía existe hasta el día de hoy. Romanos 5:12, vamos a irnos a Romanos capítulo 5, versículo 12, claramente dice algo, ¿verdad? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, ¿qué dice? Pasó a todos los hombres, a todos los descendientes después de él, por cuanto todos pecaron. Ahora tal vez algunos de ustedes dirán, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado? ¿Por qué las consecuencias para mí? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Acaso yo estaba ahí en el huerto? Así como los chamacos de aquí dicen, yo no te di nacer. ¿Qué fue, verdad? ¿Por qué? Bueno, a esas personas yo les digo, ¿pero por qué se me va a culpar a mí de lo que hizo Adán y Eva? ¿Por qué las consecuencias conmigo? Mira, que si tú hubieras estado ahí, hubiera quedado el árbol pelón. Si tú hubieras estado ahí, hubiera quedado pelón. ¿Por qué? Porque hubiera sido más codicioso y si con un fruto, con la sabiduría, ahora todo el árbol hay nadie y nada más el mío y hasta cocino a la serpiente ahí. Y si hubieras tenido hijos como buen hispano, que luego hubieras obedecido el mandamiento de que me oíste vieja, de pecado sobre pecado, y seguro que si hubieras tenido hijos como buen hispano, también me dirías, Eva, dale también a mis hijos, ¿verdad? No, hijo, no le temas a la serpiente, se macho como tu padre, ¿verdad? Y así, o sea, no podemos inculpar a Adán y Eva de algo que nosotros hubiéramos sido peores. Entonces, y no nada más eso. También a las personas de que piensan, ¿pero por qué? Porque uno hizo esto, ya la llevamos todos. Yo les digo, momento. Porque ese principio de que por culpa de uno la llevó a los demás, ese principio también va a contar para lo bueno, para las buenas nuevas de salvación. Que si tú rechazas la primera cosa, también vas a tener que rechazar la segunda. Entonces yo mejor no rechazo. ¿Para qué me estoy refiriendo? Ahí mismo en Romanos 5. Fíjense el versículo 17, ahí está claro. El versículo 17. Es el mismo principio de que uno la regó y todo lo llevamos. Se aplica para lo bueno. Fíjense. Y por eso a Jesús se le llama el segundo Adán en Corintios. Pero aquí en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión ¿qué dice? De uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida, ¿qué dice ahí? Por uno solo. ¿A quién está hablando? En ese segundo uno solo, ¿de quién es? Jesús. Aquí dice Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como tú te amolaste por uno que pecó, así es por uno, ¿verdad? Por Jesucristo, tú puedes reinar en vida eterna. Entonces ya nos gusta la idea, no, pues sí, ¿verdad? Porque quieran que si ustedes quisieran no tener pecado como Jesús, que Él vivió y no pecó nada, a la Biblia dice que todos somos pecadores, dice, no hay justo ni a uno, todos se desviaron de Él, cada quien había su pecado. Entonces nosotros por nuestras propias obras no podríamos para nada. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que por Jesucristo yo me puedo salvar. Ahora, si no le entendieron lo que acabo de decir, vean el siguiente versículo 18. Dice lo mismo, pero en otras palabras. Versículo 18, me gusta esto. Dice, así que, como por la transgresión de ¿qué? De uno, ¿de quién está hablando? Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿de quién está hablando? De Jesús, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Ahora, si todavía no hayan entendido, que ya sería mucho, vayamos al versículo
Porque así, ¿verdad? O sea, si no lo entendiste en las primeras dos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿verdad? Jesús. Los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? ¿Usted de qué lado quiere estar? ¿Del lado del primer Adán o del segundo Adán? Del segundo Adán de Jesucristo. Yo quiero estar de ese lado. Entonces, tener esa fe en Jesús, ¿verdad? Que Él, cuando Él murió, Él realmente murió por mis pecados. Y cuando Él murió, y eso se ve en que resucitó. Si Él hubiera muerto por sus propios pecados, no hubiera podido resucitar. Pero como no cometió ningún pecado, pudo resucitar. Pero murió para pagar por mis pecados. Entonces, si usted cree en eso, ¿verdad? Entonces usted tiene la potencialidad de ser hecho hijo de Dios, como dice Juan 1. Pero antes, para terminar, quiero decirles que a nuestros amigos e invitarlos a que si usted cree que el verbo de Dios no nada más creó el universo entero, sino que se hizo hombre para morir por sus pecados y para darle a usted una segunda oportunidad, esa justificación, esa justicia, esa redención. Entonces Dios quiere que usted reciba ese regalo de la salvación. No nada más quiere que usted crea, que se quede ahí así como un feto creciendo ahí, sino Él quiere que nazca de nuevo. Él quiere que usted se arrepiente de sus pecados. Aquí ya no ande viviendo como el primer Adán, sino como el segundo. Que usted siga a Jesucristo. Quiere que se arrepienta de sus pecados. Quiere que lo confiese a Él como su Señor y Salvador. Quiere que Él confiese su fe en Él, así delante de todos. Y quiere que también usted se bautice, que sumerja en las aguas del bautismo para nacer de nuevo, para nacer del agua y del Espíritu. Ya que entonces es cuando Él va a entrar en su corazón. Entonces Él le da el Espíritu Santo y le limpia todo, de toda su maldad, de todos sus pecados. Entonces, si usted quiere hacer eso el día de hoy, vea, porque no lo ha hecho, lo invitamos a que pase al frente cuando tengamos la invitación. O si usted, como hoy en la mañana vimos que existen también los hijos perdidos, que ya después el Padre considera como muertos, que se fueron y se revelaron. Si usted quiere también venirse arrepentido, reconciliarse con Dios, también lo puede hacer en esta mañana. Gracias y Dios bendiga.